llegar a estar generando por esa información asimétrica. Y finalmente, cuando se eligen las acciones en un banco central, que qué es lo que va a hacer el banco central, tiene que tomar en cuenta cuál es la incertidumbre que está enfrentando el público, y en ese caso, bueno, justamente puede llegar a ser ventajoso hacerle creer a la gente que es de una forma y actuar de otra, o viceversa, o que es de una, que actúa de una forma y es de otra. O sea, si es web, que actúe como un dry, o si actúa como dry, que es un web. Bien, hay distintos tipos de modelos, eh, particularmente estos que se llaman de reputación. Uno de estos modelos fue desarrollado por Backus y Driffield. Suponen la existencia de dos tipos de bancos centrales, onda dry y wet, nada más que acá se llaman de otra manera. Están los que se denominan optimizadores, que van a ser aquellos que maximizan una función de utilidad. Entonces ellos optimizan, quiere decir que son, yo los llamo así en cordobés, ventajita. ¿Sí? O sea, según cómo vaya la jugada, hacen una cosa u otra. ¿Por qué? Porque buscan optimizar todo el tiempo. En cambio están los otros que viven para combatir la inflación. Esa es su razón de vivir, para decirlo de alguna manera que se entienda. Consecuentemente, lo único que están interesados es lograr una tasa de inflación que sea igual a cero. Esos son los, como quien dice, los más duros. Bien, ¿cuáles son los comportamientos que van a seguir estos bancos? Cada banco, perdón, no cada banco, el banco sabe cómo es él. Entonces, él sabe qué tipo es, o en todo caso, qué tipo quiere ser, pero la gente no. Y además, la gente no lo va a poder verificar. Entonces, nosotros podemos estar frente a un banquero que presumimos que es de una forma, pero a lo mejor puede ser de otra. Ahora, con un simple anuncio del Banco Central de que busca a rajatabla que haya una inflación igual a cero, eso no nos dice nada acerca de la credibilidad que tiene el público respecto de ese banco, si es que se trata de un optimizador o no. ¿Por qué? Porque en iguales circunstancias, un banco optimizador también podría anunciar que él defiende a rajatabla una inflación cero, de manera tal de que lo pueda llegar a inducir al público a que espere una tasa de inflación o cero o muy cercana a cero. ¿Está? O sea, siempre está de por medio la posibilidad de ese engaño. Esa es la idea de esto. No obstante, todos nosotros como público, como agentes económicos, podemos tener una idea de qué tipo de banco central es el que nos va a estar gobernando. Yo recuerdo cuando ustedes me decían el año pasado, en una charla que di con unos chicos de una agrupación de la facultad, que decíamos, bueno, a ver si gana tal, o la política monetaria puede ser de esta forma o de esta otra. Implícitamente, yo estaba diciendo, bueno, a ver, si llega a ser banquero central fulanito, llega a ser banquero central menganito, o si el presidente es tal, o si el presidente es cual, la idea es que se va a seguir una política monetaria de esta índole. Por lo tanto, eso es lo que acá yo les consigno como que la gente tiene un preconcepto de qué tipo de banco central es, en función, por ejemplo, de los antecedentes que tengan esas autoridades. Ahora, si el Banco Central verdaderamente es un optimizador, pero en realidad siempre está eligiendo generar inflación, en ese caso es como que mostró las cartas. Por lo tanto, la gente dice, este banquero, como le gusta generar inflación, para mí en realidad se trata de alguien, de un banco central que no sigue reglas. Consecuentemente,
actúa. La inflación de equilibrio que se puede llegar a generar en esa economía es la de discreción. ¿Queda claro? Voy a creer que sí. Bien. Si se quisiera evitar este resultado, el Banco Central lo que va a hacer es eh, refugiarse en un disfraz y entonces va a decir, bueno, me voy a hacer el que me importa la inflación y entonces me voy a mostrar preocupado por la tasa de inflación para ver cómo puedo ir engañando a la gente. Bien, entonces, cuando uno hace este tipo de análisis y toma en consideración la teoría de juegos, eh, vamos a tener una especie de juego finito de periodos y cuando el Banco Central sea un optimizador, siempre va a buscar que la inflación en el último periodo sea la que él pretende que sea, porque la provoca. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna ganancia de ocultar su identidad en otro periodo, porque como si ustedes dijeran, bueno, salvando las distancias, es como cuando un moribundo dice en el segundo antes de morirse lo que verdaderamente es, porque ya no le queda más nada. Bueno, en este caso sería algo por el estilo. Entonces lo que hacen Backus y Driffield es resolver este modelo para encontrar un equilibrio y usan una cuestión de juego secuencial repetido y finito. Entonces, veamos. Llamemos pi supra d sub t, la d es de dry, entonces acá tendríamos la tasa de inflación para el periodo t que establece el Banco Central, siempre y cuando esté preocupado en combatirla. Por lo tanto, es un banco, por eso le llamamos pi supra t. En cambio, si es un banco que es optimizador, va a tratar de establecer una inflación wet, pi sub t supra w. Como en el último periodo es donde se revelan las cosas como son, entonces empezamos el análisis del último periodo y nos vamos moviendo para atrás. Entonces, en el último periodo, que lo vamos a llamar T grande, el Banco Central Dry tendría que promover la existencia de una inflación cero. ¿Sí? Mientras que el optimizador tiene que ir al sesgo. Por eso es wet. Entonces, ¿qué puede llegar a pasar en los periodos que son anteriores a este último, donde en el último, insisto, es como que nos desnudamos ante el juicio divino y ahí se nos ve como somos? En Profe, cambio, antes... Sí, ¿qué sí, Tomás. supuesto se introduce para decir que hay un último periodo, digamos? Si, o sea, ¿por qué se asume eso? Porque es como un juego, entonces vos decís, bueno, a ver, yo digo, incluso si vos lo tomás específicamente con el funcionamiento de un banco central, vos podrías decir el periodo que dura los 4 años por los cuales lo eligen. O sea, el último año de un supuesto gobierno podría considerar. El último año de la gestión de ese banquero central, Claro, bueno, suponiendo que los cumple, que en nuestro país eso es muy raro. ¿Queda claro, sí. claro? Entiendo. Bien. Bueno, entonces, previo a ese periodo, al último, que ahí tenemos que entregarnos y decir, nosotros somos esto. Previo a ese periodo, la política que tome el Banco Central le va a afectar su reputación, su credibilidad. Entonces, si es un Banco Central wet, lo que va a poder hacer es, antes del periodo T, tratar de hacer creer que es un dry. ¿Para qué? Para construir su reputación. Entonces, en el último periodo se revela cómo es y nos la da a todos.
¿Está claro? ¿Sí o no? Sí, sí, a mí me cuesta creer que, digamos, si vos seguiste tanto las reglas tanto tiempo, ¿por qué te irías por la puerta trasera tan chica? Digo, si yo fui un banquero central que mantuvo inflación cero, bueno, por Sí, ahí, sí, sí. el último año, está bien, puedo hacer eso y engañar a todos, por no decir otra palabra, pero ¿por qué, Sí, sí. qué sentido tendría yo hacerlo, digamos? Porque tu naturaleza implicaba de que eras un wet. A ver, vamos a ser sinceros, lo que vos me estás diciendo, Tomás, a mí me pone muy bien por la sencilla razón de que ahí yo veo de la leña que sos, de la madera que sos, en el sentido de que vos pensás de que si actúas de una forma, no vas a cambiar después, pero eso probablemente sos vos. Ahora, ponete la mano en el corazón ahora y pensá en cualquier gobierno de la Argentina, de la actual, y ándate para atrás, y si querés ver a futuro quién puede llegar a ser, si no te encontrás con gente que puede llegar a tener estos comportamientos. Sí, Esto sí, es, esto es naturaleza humana, ¿eh? Insisto. sí, Esto estar es ahí pura... es diferente, estar ahí. Perdón, no te escuché bien. Decime de nuevo, Tomás, que no te escuché de nuevo. No te No, escuché digo, bien, estar perdón. ahí, sentado ahí seguramente debe tener su impacto, ¿no? Estar Ah, ahí. también. Sí, 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 ni que hablar, ni que hablar. Yo he tenido la oportunidad de conocer gente que vos de pronto decías, ese que está ahí ahora en el sillón ocupando algo importante, no era el que estaba conmigo jugando la pelota, digamos así. Sí, 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 es así, lamentablemente. Por eso yo soy uno de los que digo, hay que ser dry a mansalva, digamos, y bancársela hasta la muerte, pero hay que ser dry, lo que digo yo. Hoy, y que eso implicaría ser consistente intertemporalmente, ¿sí o no? Esto ya parece una clase de psicología. Bueno, eso es porque yo soy muy dry, entonces a mí yo siempre me peleo con algunos psicólogos porque dicen, la gente puede cambiar para bien, esa es mi vista, pero si yo voy a cambiar para mal es porque soy un oportunista, o sea, como yo soy un dry, nunca voy a cambiar para mal, intento, no sé si me sale, pero yo soy dry, entonces no puedo ser wet. Cuando me miran que les explico eso, me miran como diciendo, ¿de qué está hablando este tipo? ¿Se entiende? Háganme de paño de lágrimas, por lo menos. Profe, Sí, Pablo. hablando de los wet, Sí. ¿vio el comunicado del Banco Central? Hoy, ahora, no he visto nada, estoy en un termo. ¿Qué El que pasó? hizo ayer. ¿Para qué? ¿Para evitar la venta de dólares o qué? No, un comunicado barra informe hablando sobre, abro comillas, Mm. la fuga de Ah, divisas. bueno, eso, para evitar, claro, sí, para evitar fuga de divisas, sí, se le van ahí todas. Igual. Sí, a mí me dejó medio mal Y ese sí, comunicado. y claro. Sí, 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 sí. Es más, yo entré a la clase hoy, no sé, de alguna forma, no, me he ido cambiando yo en mi forma de la que estoy dando la clase, tratando de ponerme más entusiasmo, pero minutos antes había estado hablando con mi hija en Alemania. Y ella misma ya desde allá me estaba diciendo, viejo, ¿y cómo hacemos ahora? A ver, uso tu cuenta, con los pesos de allá genero los dólares. Y yo digo, y ella es bióloga, y ella mira esas cosas, yo no quiero que piensen así. O sea, es más, yo digo, ya estás allá, listo, quédate, pensa en euros en todo caso. No, pero como ella es argentina y piensa en lo que pasa en la Argentina, e incluso es un poco la oveja negra de la familia, porque no tienen los mismos pensamientos políticos que el padre. Sin embargo, a la hora de
la cuestión de análisis económico de dinero, a la larga termina pensando como pensamos cualquiera de nosotros. Y me dejó mal, porque yo digo, si ella que está allá piensa en esos términos, nosotros que estamos acá nos tendremos que pegar un tiro. No lo hagan nunca. Sigan peleando dólares, pero bueno, ¿qué va a hacer? ¿Ah? Bueno, ¿dónde había quedado? Acá. Decíamos que pueden llegar a hacerse engaños, digamos, diciendo revele cómo es, cómo soy, revele con B corta, puedo tomar antes de ese periodo T grande, de T mayúscula, puedo tomar otro tipo de comportamiento. Entonces, lo que puede llegar a darse es que haya un banco central que imita a un dry, y por lo tanto, en un periodo anterior la inflación es cero, o incluso pueden darse estrategias mixtas, donde un banco central wet genera inflación con alguna probabilidad, y en ese caso el público va a adoptar un comportamiento que se llama bayesiano, en el sentido de que mira lo que pasó antes y lo extrapola para el próximo periodo, en función de la revelación que había hecho el Banco Central en cuanto a lo que ese Banco Central era. Bien. Otro modelito similar. De nuevo, tenemos dos tipos de banco. Acá ya sí, en este ball lo llama tipo dry y tipo wet. El tipo dry, como digo, siempre inflación cero. Mientras que el wet actúa oportunistamente. Tiene una función de pérdida que la va a tratar de minimizar. Y entonces los planteos que debemos hacer son los siguientes. Si el Banco Central es tipo dry, en el periodo hoy, en el T, la probabilidad de que siga siendo dry en el T más 1 lo vamos a llamar D chiquita. Y la probabilidad de cambiar de dry a wet, a esa probabilidad la vamos a llamar 1 menos D. Después, si es wet en el T, si sigue siendo wet en T más 1, le vamos a llamar probabilidad W chica. Y si cambiara de wet a dry, esa probabilidad es 1 menos W. La especificación que vamos a tener para esta economía va a ser la de siempre, con una curva de oferta a la Lucas, con las consideraciones siguientes respecto al shock de oferta. Ese shock de oferta va a ser igual a un valor E barrita y será negativo con una probabilidad Q, o podrá ser cero con una probabilidad 1 menos Q. Entonces, si nosotros no tenemos cambios de política frecuentes y los shocks tampoco son frecuentes, estos valores todos van a ser pequeños. O sea, el de cambiar de dry a wet o de wet a dry y que exista un shock negativo, si eso es poco frecuente, entonces esos valores de probabilidad van a ser pequeñitos. Además, vamos a suponer que si hay un shock de oferta que sea observable, pero, a ver, el Banco Central lo que va a poder hacer es fijar la tasa de inflación, si observa ese shock. ¿Qué hace en el modelo? ¿Qué hace Ball? Dice, vamos a tomar un equilibrio de Nash perfecto, o sea, nadie va a tener ningún tipo de incentivo a desviarse de esa situación de equilibrio, y cuando se verifique el equilibrio, el Banco Central que sea wet va a fijar la tasa de inflación igual a cero mientras no haya shock, pero puede fijar la inflación de discreción si hay un shock que es negativo. Entonces, cuando el Banco Central está haciendo eso, lo que está diciendo en definitiva es, esto es lo que soy, muchachos, miren, yo hago esto porque soy esto. Consecuentemente, lo que estaría diciendo es, miren, soy tipo wet.
Y entonces la inflación le va a quedar en el sesgo, y cuando teníamos la función de pérdida agregábamos las imperfecciones de mercado, regulaciones extremas, por eso aparecía el K, hasta tanto entre un tipo D, un banco central tipo D. Cuando entre un tipo D, ¿qué va a pasar? La inflación va a tener que ser 0, y ahí se va a quedar hasta que pase un nuevo shock. Si los shocks son infrecuentes, siempre vamos a mantener una tasa de inflación igual a 0. Y si no, pasaremos a otra tasa. Bien, y el modelo que para mi gusto es el más revelador es este. Y yo le diría que le lleven más el apunte a este y que lo tratemos de entender un poquito más a este que los otros. Los otros como que son una especie de preparación para tratar de entender un poquitín más este modelo que vamos a plantearnos ahora, que es el de Kuckerman y Leviathan. De nuevo, siguen existiendo estos dos tipos de bancos centrales, un dry y un wet. El dry se compromete con lo que dice, el wet no. Puede decir algo y después resuelve otra cosa. Entonces, en el modelo se permite que el Banco Central haga anuncios, y la diferencia acá está en que el dry no necesariamente va a pugnar por la existencia de una tasa de inflación 0. ¿Y por qué va a ser eso? Eso tiene una explicación. Si la gente le asigna una probabilidad a que sea wet, eso implica que si el Banco Central dice, no, yo soy dry, pero como la gente no le cree, entonces, ¿qué pasaría en términos de inflación? Nosotros, como público, no le creeríamos al Banco Central que nos está diciendo que es dry, que la inflación va a ser ¿cuánto? No le creemos eso. Mayor a 0, positiva. No, nosotros no decimos que no le creemos eso. Nosotros no le creemos que vaya a fijar una tasa igual a 0. Entonces vamos a esperar una tasa positiva. Claro, eso ¿Se quería entiende, decir. Diego? O sea, nosotros no le creemos, porque viene el banquero central y le dice, muchachos, están enfrentándose a un banquero central dry. Y todos se le empiezan a reír, lo miran así, lo señalan y se ríen. Dice, este dry está loco, ¿sí? este wet. Entonces, el banquero se pone serio y dice, no, yo soy dry y voy a fijar una tasa de inflación 0. Y la gente de nuevo lo mira y, vos dry, ¿vas a fijar una tasa de inflación 0? No, yo no te creo. Consecuentemente, no le voy a creer en una tasa de inflación 0. Por lo tanto, para ese propio banquero que, por más que sea dry, como la gente no le cree, le va a terminar siendo óptimo anunciar una inflación mayor que 0. Si no le creen. Por más que uno haga todo lo que pueda de su parte y no le creen, y bueno, ya que no me creen, embrómense, le voy a fijar una tasa de inflación mayor que 0. Bien. Para ver cómo se da el equilibrio acá, de nuevo, resolvemos el modelo de atrás hacia adelante, digamos, en el sentido de que empezamos en el último periodo y nos venimos hacia el primer periodo. Porque allá, insisto, en el último periodo es como que todos nos desvestimos y decimos, esto es lo que somos. No hay posibilidad de engaño. Bien. Lo de siempre, una función de producción a la Lucas. Ahora, vamos a hacer que sean 2 periodos nada más, el hoy y el mañana, o sea, hoy empieza y el mañana termina todo. Consecuentemente, en el segundo periodo, la reputación ya no la ganás, porque ya en el segundo periodo tenés que actuar como sos, porque se acaba el mundo. Entonces, el wet va a fijar la tasa de inflación de discreción, o sea, el sesgo, porque es wet. Ahora, ¿cómo vamos a determinar la estrategia que sigue el dry?
O sea, el Banco Central, si fuera dry, ¿qué debería hacer? Bueno, vamos a tratar de ver si es que el equilibrio que se va a dar entre periodo y periodo va a ser o separable o común o va a seguir una estrategia de equilibrio mixto que se denomina. Cuando estamos en una situación de un equilibrio separador, o sea, separable, lo que hace el Banco Central es, en el primer periodo, dice cómo es. O sea, revela su tipo. ¿Por qué? Porque su comportamiento lo revela. Entonces él dice, yo soy dry, listo, es dry. Perfecto. Porque separa. Él dice, de entrada yo me quiero separar de que la gente bajo ningún aspecto crea que yo soy otra cosa. Ahora, si estamos pensando en un equilibrio conjunto, ambos tipos de Banco Central o ambos comportamientos podrían estar presentes, por lo tanto, en el primer periodo, los dos tipos de bancos o que estarían representando a estos dos tipos de bancos, tome una decisión o tome otra de ser dry o ser wet, tiene que hacer lo mismo. ¿Para qué? Para que en realidad no se conozca quién es quién en ese periodo. No se quiere revelar bajo ningún aspecto. Y el último caso sería, cuando analicemos, es el del equilibrio mixto, donde ahí hay una especie de emulación. Es decir, el wet lo va a imitar al dry, con una determinada probabilidad de que se cumpla totalmente, pero no se cumple totalmente porque es menor que 1 la probabilidad. Quedan más o menos claros los tres planteos que vamos a ver ahora en detalle. ¿Sí? Y si no, como juego de la oca, avanzamos 3 y después nos volvemos 2 o como sea. Vamos al equilibrio separador. En el equilibrio separador, el Banco Central en el primer periodo dice cómo es. Revela quién es. Como lo revela en el primer periodo, dice quién es, el público conoce la identidad en el segundo. Ahora, si lo que va a estar diciendo es, miren, yo soy dry, por lo tanto, para el segundo periodo anuncio una inflación igual a 0. Dado que el público sabe que es dry, confía en ese banco y entonces espera que la inflación sea igual a 0 verdaderamente y en el equilibrio la inflación del segundo periodo, dado que es dry, por eso pongo la D ahí, en el segundo periodo va a ser 0. ¿Hasta ahí me siguen? Perdón, profe, ¿cómo sabe la gente que realmente es dry ese banco? Bueno, eso es como si fuera como, para que se entienda, tipo juramento. Y si no sos, tenés multa, qué sé yo, algo por el estilo. Es como un mundo utópico, no sé. Es utópico, no tanto. Andá, hacete el vivo en Nueva Zelanda y decís, yo soy un banquero que pongo un objetivo de inflación y no lo cumplo. Responde con tus bienes. En este caso, es como si vos le pusieras la pauta de decir, usted tiene que decir si es dry o no, porque inmediatamente, ¿qué equilibrio va a seguir? Separador, perfecto. Entonces tiene que anunciarme qué va a ser en el segundo periodo. Y si no es separador, yo ya sé que me voy a ir adaptando a otras cosas. ¿Está? Entiendo perfectamente tu pregunta porque uno trata de ver este modelo y después de decir, bueno, y en la realidad, ¿cómo se aplica? El tema de la reputación en la Argentina yo diría que es un bien o que tiene un valor infinito o está muy devaluado. Lo que pasa es que uno sabe de la persona que se trate y dice, esta persona tiene un determinado valor en términos de reputación. ¿Se entiende el paralelismo que hago, Tomás?
Sí, sí, no, Es como si yo te dijera, te pusiera en un apuro a vos y te digo, yo voy a hacer un equilibrio separador y yo soy dry. ¿Vos me creés que yo soy dry? claro, no, mi duda era, digamos, ¿quién va a anunciar que es wet en ese caso? O sea, ¿qué ganaría, digamos? Bueno, es que justamente, si es wet y, no, que él anuncie que sea wet, no, claro, no tiene sentido. Vos en este caso vas a tratar de anunciar lo que es bueno. Claro, claro, esa era mi pregunta, digamos. Sí, está bien. Ahora entendí lo que me planteaste. Por eso y esa es mi respuesta. Bien, ahora veamos lo siguiente. Si es tipo dry y anuncia un supra A de anuncio, entonces, ¿qué pasa con la inflación esperada en el primer periodo? La inflación esperada en el primer periodo es la inflación que anunció con una probabilidad Q, ¿no es cierto? De que sea dry. Ahora, si no es dry, tiene una probabilidad 1 menos Q, o sea que pase a ser wet. Supongamos que la gente ahí dice, bueno, a este tipo le confío, me dijo esto, pero ¿y qué inflación espero? Y por si las moscas, no vaya a hacer cosa que no sea dry, entonces hago un ¿ponderado de qué? De que sea dry y de que no lo sea, o de que siendo dry se me pase a ser wet. ¿Me siguen ahí? Cuando yo le señalo, le estoy diciendo que sea dry, porque le asigno una probabilidad Q a que sea dry, a que pase a ser wet, es decir, que la probabilidad ahora sea 1 menos Q. ¿Me siguen ahí o no? Esto es el primer, ¿no? ¿Cómo? Esto es el primer, o sea, digamos, el anuncio lo hace, eso es lo que el central lo hace el primer periodo, pero la gente el primer periodo no sabe qué tipo de banco es. El segundo sí. En el segundo va a ser, porque ahí nos desnudamos todos, pero por eso, Claro, claro. supongamos que diga, sí, tengo una idea de que es probable que sea dry. Entonces yo le voy a asignar una probabilidad Q. Si yo estoy muy convencido de que es dry, esa Q va a ser 0,98. Y que pase a ser wet sería el resto, 0,02. Le asigno una probabilidad muy chiquita. Ahora, si dry, yo le tengo que creer la inflación que me anuncia para decir qué es la inflación que voy a esperar en el primer periodo. Y si no llega a ser, si no le creo que es dry y que en realidad es wet, inmediatamente esa probabilidad se la asigno a la inflación que me genera un wet, que es la de discreción, o sea, la de un sesgo. ¿Estamos hasta ahí? Para que no se me enoje Morra que me pone sí con signos de pregunta, signos de admiración. No voy a preguntar más. Bien, entonces, ahora, si fuera wet, podría llegar a hacer el mismo anuncio. ¿Por qué? Porque si no lo hiciera, en ese caso los agentes económicos van a estar aumentando la expectativa de inflación para el primer periodo, o sea que le van a poner un valor muy alto de inflación esperado y entonces le estarían quitando el efecto sorpresa. Entonces, lo que nos podemos preguntar es, ¿cuál va a ser el anuncio óptimo? Y entonces acá lo que vamos a tener que hacer es encontrar las utilidades en cada uno de los periodos y ver cómo determinamos los valores que se nos van a generar de inflación y eso. En este caso, la función de utilidad, si es dry, para un equilibrio separador o un equilibrio separable, lo que vamos a tener es la función de utilidad para el primer periodo más
la función de utilidad para el segundo periodo descontado con un factor de descuento beta. Acá, acuérdense, la función de utilidad era con el diferencial de producto y la tasa de inflación cuadrática. Lo mismo hacemos acá, nada más que para los periodos del segundo periodo, para el periodo 2. Acá está para el periodo 1. Ahora, este es un supuesto. En el segundo periodo es de esperar, o sería de esperar que ahí uno ya alcanzó el pleno empleo. Ese es como un supuesto. Y al ser dry, la inflación en el segundo periodo debería ser, si es dry, igual a 0. O sea, debido a que en el segundo periodo no va a ocultar su identidad, porque dice, yo soy este, entonces, en ese caso, la inflación debería ser 0. Por lo tanto, la función de utilidad nos va a quedar de esta forma. A ver si la podemos ver para que entiendan desde acá, no se alcanza a ver. Esto se hace 0, porque estos dos son iguales. Este se hace 0, porque la inflación de un dry en el segundo periodo, como se revela como dry, es 0. Consecuentemente, todo esto queda 0, quedaría nada más que esta parte de la utilidad. Es lo que tienen acá. Entonces, vamos a maximizar esa función de utilidad sujeto a que la inflación del primer periodo sea la que el Banco Central está anunciando, por eso pi sub 1 es igual a pi anunciada, y que la inflación esperada para el primer periodo, que era una probabilidad a que fuera la inflación que se anuncia y 1 menos q, a que fuera dry, perdón, a que fuera dry, y 1 menos q a que no fuera dry, entonces acá tendría yo la inflación sub 1, pero como la inflación sub 1 es la anunciada, esa es la expresión para la inflación esperada que me queda. Reemplazo en la función de utilidad, entonces me queda A por lambda por pi sub 1 menos Q por pi sub 1, porque esa inflación anunciada es igual a pi sub 1, menos 1 menos Q, el menos porque ya viene restando de acá, ¿no? Por A por lambda. Menos 1/2, inflación del periodo 1 al cuadrado. Entonces, para hacer la maximización, yo tengo que derivar la función de utilidad respecto a la tasa de inflación en el periodo 1. Acá me quedaría A por lambda menos A por lambda por Q menos pi sub 1. 2 dividido 2 queda 1 por pi sub 1. Igual a 0, despejo la tasa de inflación en el periodo 1. Lo despejo acá, me queda A por lambda, factor de 1 menos Q, es lo que tengo acá. Entonces, ¿cuál es la inflación en el primer periodo cuando yo soy un dry? Esto que me dio acá. ¿Tenía sentido fijar una tasa de inflación igual a 0? No. No, porque la gente no me cree. No me cree 100%, me cree con una probabilidad Q. ¿Se entiende ahora? Profe, pero la justificación para decir que no es óptimo fijar una tasa de inflación igual a 0 es básicamente porque no resuelve el problema de optimización, o sea, en el fondo no hace máxima la utilidad del banco dry, Exactamente, exactamente. pero no veo bien cómo se relaciona eso con el que usted dijo de que la gente no te cree si pones una tasa igual a 0. Por eso, porque ¿dónde vemos que la gente no te cree en una tasa igual a 0? Acá, en la inflación Al esperada comienzo. para el periodo 1. Claro, Porque te asigna una probabilidad y te dice, sí, bueno, creo que sos dry, pero con una probabilidad de lo que sea. Te voy a dar la chance de que no lo seas. Entonces, en ese sentido. Ahora, si fuera dry,
y pone una tasa de inflación 0. La gente, ¿cuánto le enchufa en el primer periodo? Lo mismo. Este valor. Este valor, ¿por qué? Porque el Q no es igual a 1. Porque la gente no le cree 100% de que es dry. ¿Está? Claro, Porque y si aún siendo dry y que el Banco Central pusiera una tasa de inflación 0, el sesgo de la gente sería a determinar un A por lambda. Claro, es lo que dice Murray, a ver, exactamente. Al no ser 100% creíble por parte de la gente, indudablemente ya está condenado a una inflación positiva. Esa apreciación está muy buena para plantearse las cosas como son en la Argentina. A ver, ¿quién me hace un comentario al respecto? Sobre todo con esto que dice Morra acá en este último comentario. Y se me ocurre que puede ser que como la gente ya espera algo de inflación, el Banco Central aprovecha y genera la inflación. Total, la gente ya lo espera. No sé si ¿Está es medio claro? capcioso lo que digo, pero Está claro, está claro. Ahora, ¿pero por qué? Porque nosotros, ¿qué ocurre? La reputación, de nuevo, insisto, no es un bien muy ponderado en un país como la Argentina. Entonces, vos te podés morir delante de la gente arrodillado diciéndole soy un dry y no te van a creer nunca. Esto para mí es moneda corriente, digamos, no me sorprende nada ese resultado. profe, pero ahora la pregunta que yo me hago dado este resultado es si para Sí. el próximo periodo, dado que la inflación del periodo uno es positiva, la Q1 va bajando. No, bueno, no. A ver, esto es como una cuestión instantánea de decir, yo determiné asigné una probabilidad y se mantiene. Porque si no, endogeneizar los parámetros y eso ya no hay modelo que soporte nada de eso. Claro. ¿Está? O sea, algunas concesiones tenemos que hacer, y si no, no explicas nada, porque es como cuando yo le digo a los chicos, si ustedes hacen un modelo que quieran explicar todo con todo, no explican nada. Bien, sigamos para ver qué es lo que termina pasando acá. Vuelvo a insistir en esto, que acá, en esta apreciación, el rol de la credibilidad, para mí, con el resultado que se obtuvo, está totalmente ilustrado. Ahora, si se conociera que es tipo dry, ¿sí? Entonces, esta Q le estábamos asignando un valor 1, porque lo conocemos. ¿Qué haría el Banco Central tipo dry? Anuncia y fija una tasa de inflación 0. Ahora, si el público dice, no, esta Q no es 1, eso es lo que cree el dry, dice eso, pero la gente no le cree, entonces hay un valor positivo de 1 menos Q, consecuentemente eso lo podría llegar a forzar al Banco Central, a pesar de que sea un dry, justamente a fijar esa tasa de inflación que es mayor que 0, si bien, como pusimos acá, termina siendo menor que la de discreción. Al menos hay como una ventaja por el hecho de tener un banquero dry, aunque no le creamos 100%. Entonces, si hay algún tipo de incertidumbre con respecto de parte del público, nunca le va a convenir a ese banquero central tipo dry fijar una inflación 0 en el primer periodo. ¿Por qué? Porque si fija una inflación 0 para el primer periodo, ¿cómo sería la diferencia entre la inflación observada y la inflación esperada? 1 menos Q por En términos de positiva, negativa o 0.
Positiva. Negativa. Ajá, negativa, ¿no, Tadeo? Porque la inflación esta, si fija cero, y la inflación esperada es mayor que cero. Menor que el sesgo, pero mayor que cero. ¿Queda claro o no? O sea, el Banco Central perdería recursos. ¿Qué estaría generando en ese caso? Deflación. ¿Cómo, Pablo? ¿Deflación? Digamos que no, o sea, él dice que él dice que la tasa de inflación que se observa es cero. Cuando le restamos la tasa de inflación esperada, esa diferencia nos da negativa, dijiste. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Venite al lado del producto ahora. Por eso les digo, Recesión. no se olviden de la ecuación de oferta a la Lucas. Tengan en la cabeza siempre esa ecuación. ¿Qué le pasa a la parte de producto entonces? Hay una recesión. Ahí va. Entonces, no le convendría decir ni siquiera que tiene un valor cero. ¿Quedó claro? ¿Tadeo? Sí. Bien. Bueno. Esto está. Bueno, a ver, veamos como un cuadrito resumen. ¿Qué es lo que pasa acá? Supónganse, en esta condición de un equilibrio separable, tenemos la tasa de inflación en cada uno de los periodos que se podría dar y según el tipo de banco central que se crea que es. Si es wet, vamos al periodo 2, donde los dos se presentan tal cual son, o sea, se revelan como si esa fuera la verdad. Justamente una verdad revelada. Si fuera wet, fija inflación de sesgo. Si fuera dry, fija cero. Ahora, en el primer periodo, si es wet, y la inflación es de sesgo, siempre es la de discreción, la inflación esperada por la gente. Ahora, si es dry, dijimos que no iba a ser cero porque no le creen completamente el sesgo ponderado por la credibilidad de que sea dry o no. Consecuentemente, en este periodo 1, como no se revela quién es exactamente, esta sería la tasa de inflación que se verifica. ¿Estamos? ¿Queda claro? Hay la diferencia entre cada periodo, cuáles son las inflaciones que habría. Ahora, si en el periodo este 1, nosotros teníamos que la inflación esperada era la probabilidad de que sea dry multiplicada por la inflación, 1 menos Q, o sea, la probabilidad de que sea wet, o más bien de que no sea dry, multiplicado por el sesgo. Consecuentemente, en el primer periodo, la inflación esperada sería Q multiplicado por la inflación esta que se da en el primer periodo. 1 menos Q por A por lambda. 1 menos Q por A por lambda. Más 1 menos Q por el sesgo. ¿Sí? Consecuentemente acá distribuyo Q menos Q cuadrado por A por lambda más 1 menos Q por A por lambda. Saco factor común A por lambda, me queda Q menos Q cuadrado más 1 menos Q. O sea, esto es lo mismo que acá tengo como un binomio cuadrado perfecto de... no binomio cuadrado perfecto, perdón. Esto es lo mismo que 1 menos Q, porque acá tengo este Q, con este Q lo puedo simplificar, entonces me queda 1 menos Q cuadrado. Entonces, la inflación esperada para el periodo 1, estrictamente hablando, sería A por lambda por 1 menos Q al cuadrado. Y este valor es menor que el sesgo y es mayor que 1 menos Q por A por lambda.
Por lo tanto, el producto va a estar por encima del de pleno empleo si el Banco Central es tipo wet y por debajo del pleno empleo si es tipo dry. Cosa que ustedes ya lo habían visto con simplemente haber dicho, bueno, si la inflación esperada fuera, digamos, este valor, o la inflación que nosotros estamos observando en este periodo, ¿sí? Ya nos dábamos cuenta ahí de que nos daba un efecto recesivo. Ahora, por ser dry, ese valor va a estar por debajo del pleno empleo. Lo mismo queda como un efecto recesivo. Bien, vamos ahora al caso de el caso de equilibrio conjunto. Si estamos en equilibrio conjunto, a ver, esperen un poquito, que no sé si esto... Quiero asegurarme que hayan entendido bien esto. Si el Banco Central es wet, ¿sí? La inflación esperada, que vendría a ser esta, ¿cómo es con respecto a la inflación que se termina observando? ¿Cuál sería la inflación observada? Si es wet. En el último periodo es cero. Perdón, si es wet, no, es la Si de es, sesgo. es la de sesgo. Consecuentemente, si es wet, la inflación esperada termina siendo menor que la inflación observada. ¿Qué me decís acá, Morra? Nos han engañado una vez, pero no dos. Está bien, está bien. Pero de todas maneras, acá yo estoy, este valor, en el caso del primer periodo, yo estoy observando que la inflación esperada termina siendo menor que la de sesgo. ¿Sí? Que va a ser la inflación observada en ese caso. Por lo tanto, la brecha del producto termina siendo positiva. En cambio, si fuera un banco dry, ¿cuál sería la inflación esperada? Esta. O sea, la inflación esperada es esta, sería mayor que esta que es la observada. Y entonces el producto ese termina siendo menor que el potencial. Entonces, ahí, ojo, porque también, a pesar de ser un dry, como no me terminan de creer, sigo generando un impacto recesivo. Eso es lo que quería marcarles allí. Bien, ahora sí, entonces vamos al equilibrio conjunto. Cuando tenemos equilibrio conjunto, lo que vamos a estar diciendo en ese caso es que el Banco Central, si llega a ser tipo wet, va a tener que hacer el mismo tipo de anuncio que haga el dry en el primer periodo. ¿Por qué? Porque de esa manera lo que va a estar haciendo es mantener la incertidumbre de verdaderamente cuál es y de paso de que le crean de que sea uno u otro, no hay chance de revelarse en el primer periodo, por lo tanto, tiene como que dar lo mismo las acciones que tome un tipo de banco central o el otro, por lo tanto tienen que establecer el mismo comportamiento para que no se sepa estrictamente si es un wet o es un dry. Eso es como cuando uno quiere ser lo que no es. Está bien, puede intentarlo, pero después a la larga va a quedar revelado. Fantástico. Si fuera tipo dry, va a tener expectativas ahora de 2 periodos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a tener una inflación esperada para el segundo
periodo, porque nunca nos revelan qué es cada, nunca lo terminamos de saber. ¿Está? Es como si nosotros hubiéramos dicho, bueno, a ver, se revela cada uno, pero no lo sé completamente. ¿Por qué? Porque me está tratando de hacer un equilibrio conjunto. Entonces, si me actúo en conjunto, nunca voy a saber quién es quién. Esa es la idea. Entonces, para el segundo periodo, la inflación esperada debería ser que sea dry, la probabilidad de que sea dry, por la inflación que estaría anunciando para el segundo periodo, pues yo no tengo, no es revelado completamente. Por lo tanto, en el segundo periodo, lo que me está anunciando como inflación, yo le asigno una probabilidad pi sub 2, Q, perdón, le asigno una probabilidad Q a esa inflación anunciada sub 2. Más que no lo sea, que no sea dry, y entonces me pega con la inflación de sesgo. Entonces, esto sería lo mismo que haber hecho equilibrio separado para el primer periodo, que nosotros hacemos para el primer periodo, nada más que ahora lo estamos tomando para el segundo periodo. Ahora, considerando ese segundo periodo, esta inflación, si soy dry en el segundo periodo, indudablemente que va a ser la que anuncie. Y la que anuncio, por lo que había visto antes, tiene que ser con una probabilidad de que no me crean que soy verdaderamente dry, que era 1 menos Q por el sesgo inflacionario, y eso que sea mayor que 0. Como no me van a creer completamente, pero al menos es menor que la de discreción. ¿Por qué? Porque soy dry. Esto estaría significando que como el anuncio no es plenamente creíble, hay una inflación positiva, aun cuando el Banco Central sea tipo dry. Eso debería estar pasando para el segundo periodo. Ahora, ¿qué pasa en el primer periodo? Cuando nosotros teníamos, en el equilibrio conjunto, el Banco Central, que es dry, sabe que si llegara a ser wet, que la gente creyera que es wet, lo tiene que imitar al dry. O sea, el Banco Central sabe que si la gente no cree, para que crea, se tendrían que estar imitando si es que su comportamiento fuera tipo wet. Y eso, obviamente, el público lo anticipa y lo sabe. Consecuentemente, los dos tipos de Banco Central van a fijar para el periodo 1 la misma tasa de inflación, una pi supra A, o sea, una inflación anunciada. En ese caso, por ser dry, el anuncio podría ser plenamente creíble y entonces probablemente el anuncio tendría que ser de una inflación igual a 0, por ser dry. Entonces, como en un equilibrio conjunto, los dos van a tener que decir lo mismo en el primer periodo para engañar a la gente en el sentido de decir que no sepan qué tipo de banco central es, lo que ocurre es que si se da esa situación, en el periodo segundo vamos a tener que, si es wet, siempre la inflación de discreción, pero si es dry, bueno, vamos a tener una inflación un poquito más baja que la de sesgo, pero positiva. Lo mismo, si se da un equilibrio conjunto. La pregunta que uno puede llegar a hacerse acá es, ¿cuál de estos dos tipos de equilibrio se va a verificar? O sea, si yo tengo la chance de que, de que el banco me actúe buscando un equilibrio separador o un equilibrio conjunto, entonces me tendré que fijar, bueno, a ver, ¿cuál de los dos podrían llegar a darse entre el separable y el conjunto? Bueno,
Si es tipo wet y separa, va a fijar una tasa de inflación para el primer periodo igual al sesgo. Y entonces la utilidad va a ser esta que está acá. La utilidad de un wet que hace separación, ponemos la función de la utilidad para el primer periodo, más la utilidad para el segundo periodo, descontada a esta valor beta como siempre. Entonces, acá nos queda A por lambda, reemplazo los valores que había encontrado para la inflación en el periodo 1 y la inflación esperada, opero, y esta sería la situación. En un wet que separe, esa es la función de utilidad. Ahora, si es tipo wet y lo imita a un tipo dry, va a fijar una tasa de inflación para el primer periodo de la misma manera que lo hacía el dry. O sea, diciendo, bueno, como no me creen completamente, no va a ser el sesgo, pero va a ser el sesgo ponderada por esa falta de credibilidad. Y entonces nos quedaría pi sub 1 igual a 1 menos q por a por lambda. Entonces reemplazo esos valores como si lo estuviera imitando. Por eso acá les aparece una M de mimic. O sea, un wet que está imitando, esa sería su función de utilidad. Acá yo tengo que reemplazar las inflaciones esperadas. Y si yo imito al dry, implica que lo quiero engañar al público con que la inflación esperada para el segundo periodo es 0. Consecuentemente, es como que esta inflación me desaparece, sí me van a quedar la inflación en el periodo 2, la de sesgo, lo mismo que acá. Operan todo eso, pura álgebra, tienen ahí todos los detalles y queda la función de utilidad para un wet si está imitando a un dry. ¿Qué tengo que hacer ahora? Para ver cuál conviene y comparar. Si soy wet y separo versus si soy wet e imito. Yo voy a decir que me va a convenir separar siempre que la utilidad de separar sea mayor que la utilidad de imitar. Reemplazamos las dos funciones de utilidad, empezamos a operar y me queda esta situación de un factor de descuento menor que un Q cuadrado sobre 2. O sea, el cuadrado de la probabilidad de que yo sea dry. Y este cociente lo llamo B subrayado. Consecuentemente, el Banco Central tipo wet va a querer separar si es que el público le otorga una alta probabilidad a que el Banco Central al inicio sea tipo dry. Por eso un Q bastante grande. Si el Q es grande, seguro que va a ser más grande que este factor de descuento. Si se diera al revés, que este factor de descuento fuera mayor que el beta subrayado, lo que nosotros nos podemos preguntar es, ¿se va a dar el equilibrio conjunto? Entonces ahí aparece una función de utilidad, siendo wet, haciendo pool. Esa sería la función de utilidad. Es decir, yo acá, si yo le doy una probabilidad 0, o sea, que esta sea una probabilidad muy baja, es como que el wet, la probabilidad de que sea dry fuera 0, y entonces la probabilidad va a ser esa, pero yo quiero hacer como un equilibrio conjunto o pool, y voy a tener que decir, si yo me quiero comportar igual que el dry, pero soy wet, en el primer periodo voy a tener que fijar una inflación 0. ¿Por qué? Porque la gente incluso me espera una inflación 0. Y esta es la inflación
que determino. Por lo tanto, me desaparece toda esta parte de la función de utilidad, me queda la segunda. La opero, esta sería la función de utilidad de un wet que hace pool, como que hace equilibrio, conjugando los dos tipos de situaciones. Ahora, si el wet dice, no, yo me voy a desviar de un equilibrio conjunto porque quiero generar una expansión en el producto, eso indudablemente le va a decir, va a estar revelando quién es. Por lo tanto, la inflación en el periodo 2, la gente la va a anticipar exactamente y el producto, el producto observado se va a terminar igualando con el potencial. Entonces, si el wet se desviara, la utilidad quedaría como esta, pero ¿qué pasa? El público va a estar esperando que la inflación en el periodo 1 sea igual a 0, pero en realidad, por ser wet, se está dando el sesgo. Y en el periodo 2, como la inflación la gente la anticipa plenamente, entonces el diferencial de inflaciones termina siendo 0. Esto se hace 0, queda acá el sesgo, entonces esa es la utilidad desviando. Esa es la función de utilidad. Si el Banco Central quisiera desviarse, ¿cuál debería ser su incentivo para desviarse de un equilibrio conjunto? Indudablemente lo que tenemos que hacer es comparar las dos funciones de utilidad. Comparamos la de desviarnos con la de pool, reemplazamos los valores que nos habían dado, operamos y llegamos a esta definición. El equilibrio conjunto va a ser preferido siempre y cuando el factor de descuento sea mayor que 1 sobre 2q al cuadrado. A este lo vamos a llamar beta rayita. Consecuentemente, un banco central tipo wet lo que está haciendo es ponerle una fuerte ponderación al futuro, hace que este factor de descuento sea muy grande, para dejar la tentación de provocar inflación ya. Eso lo ven acá con esto. Si este Q es bastante grande, o sea, una probabilidad de que sea dry, lo que estaría esperando el público es que haya una inflación baja en el periodo 2 y entonces las ganancias en términos de producto de generar una inflación de sesgo van a ser mucho más grandes. Y entre estos dos casos, bueno, podría haber estrategias mixtas, de que haya combinaciones donde uno diga, bueno, en algún momento conviene que sea wet y en algún momento conviene que sea dry. Bueno, esto del modelo de preferencias, prefiero dejárselo para una próxima clase, porque ya con esto tienen mucho y tienen que ponerse a ver todas las formulitas, así las entienden, pero el mensaje en definitiva de esto es sencillamente que ustedes tienen que ver cuál es el comportamiento que puede llegar a adoptar un banco central, bajo el supuesto de que la gente toma decisiones y dice, le creo o no le creo, y sobre esa base de decir, bueno, a ver, ¿qué me va a generar en cada periodo en términos de inflación? Y con eso tratar de entender cuándo un banco central puede tomar un comportamiento o tomar otro, o decir que es de uno y desviarse, o hacer creer que puede ser de los dos y entonces hace como una cosa conjunta, y en la medida que nosotros nos podamos anticipar. Obviamente que la gente, en la medida que se puede anticipar con la tasa de inflación, que de hecho, ¿dónde estaría el mayor problema? Porque si nosotros nos anticipamos, normalmente, ¿sobre qué base nos estaríamos anticipando? ¿Cuál sería la variable que nosotros tomamos como Oferta monetaria.
la tasa de crecimiento de la oferta monetaria. Exacto. Eso es lo que nosotros deberíamos tomar. Lo que pasa es que, pues, por más que digamos, mira, este Banco Central no emitió moneda, quiere decir que es dry. Y resulta que después decimos, no, pero en realidad no le creamos tanto. Entonces, generemos una inflación. No va a ser la del sesgo, va a ser un poquito más baja, pero va a haber inflación a la larga. ¿Está? Así que ese detalle es importante para que lo tengan en cuenta y cuando revisen el modelo en sí. ¿Ok? Bueno, llegamos hasta acá, porque yo todavía tengo que dar 4 horas más de clase en la maestría, así que quiero guardarme un poquito de voz. ¿Estamos? Nos vemos, no me acuerdo si el lunes tengo clase yo o había quedado alguno de los prácticos de los chicos, pero me parece que tengo yo, así que podemos seguir ahí. ¿Ok? Gracias. Listo, chicos. Nos vemos la próxima. Chao, chao.
Chao.